el proceso electoral en el Distrito Federal. Carla Humphrey, consejera electoral del DF, aquí en el estudio. José Manuel Aspiros. Buenas noches amigos y amigas, ¿qué tal? Eduardo Murat. Buenas noches, Roberto. Bienvenidas y bienvenidos, esto es 3 en 30, comenzamos. El Distrito Federal será el centro de atención en las elecciones del próximo 1 de julio. Será renovada la jefatura de gobierno y 16 jefes delegacionales y 66 diputados de la Asamblea Legislativa. Por parte del PAN, contenderá para la jefatura de gobierno Isabel Miranda de Wallace. Por el PRI y el Verde Ecologista, Beatriz Elena Paredes Rangel. Miguel Ángel Mancera Espinosa por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Y María del Rosario Elena Guerra Díaz, quien fue postulada por el partido Nueva Alianza. Para que esto pueda ser posible, el Instituto Electoral del Distrito Federal detalla todo lo necesario para que la realización de la elección se desarrolle correctamente. No se descuida ni un mínimo detalle. Desde la participación de la ciudadanía hasta la impresión de boletas, para que puedan sufragar casi 7,000 mexicanos en el extranjero. Un tema muy interesante, el proceso electoral en el Distrito Federal, un tema en el que por supuesto es protagonista el Instituto Electoral del DF, que tiene sus ciertos claroscuros, ¿no? Tenemos cuestiones positivas en el instituto, como el voto chilango al que le han llamado para los votos de los chilangos en el extranjero, donde se dobla prácticamente la participación o las solicitudes de participación del 2006, que fue la primera experiencia. Fue Michoacán el primer estado que buscó hace poco, que implementó esa forma de votar, pero también con cuestiones que a mí me hacen dudar de cierta manera de la autonomía del Instituto Electoral, como lo fue este episodio de la elección de su nuevo presidente, en donde hubo acusaciones de intervención por parte del gobierno del Distrito Federal para influir. Que pareciera que es una condición que se repite en varios estados de la República, ¿no? Donde los gobiernos de los estados siguen teniendo mucha intervención en los institutos electorales estatales. Eso es terrible. Y en los tribunales también. El Ejecutivo, sobre todo. Pero yo creo que lo importante, y lo que vamos a platicar con la invitada, es este tema del derecho político de los mexicanos en el extranjero. Creo que es muy loable, pero creo que todavía nos falta mucho por avanzar. Bueno, pero es el más avanzado, o sea, nadie como el DF en estos temas, ¿no? Claro. Vamos a votar por internet. Bueno, los chilangos van a poder votar por internet, si están en el extranjero. Correcto. Que tampoco tanto depende solamente del instituto, sino también depende de los asambleístas, que son los que terminan haciendo las reformas a la ley electoral, ¿no? Asambleístas que luego terminan metiendo al instituto en camisa de 11 varas, ¿no? Como pasa con la ley de participación ciudadana, donde los pusieron a organizar una elección de un día, casi de un día para otro, por las ocurrencias de nuestros diputados locales. Se va a poner buena la plática con Carla Humphrey, que ya está aquí con nosotros en el estudio. Vamos a un corte y regresamos con ella. En Camino a los Pinos ahora en una nueva etapa en donde ya estamos en plenas campañas electorales y por ello está con nosotros como colaborador del programa y se une Julián Andrade, el director de noticias de Efecto TV. Bienvenido al programa, Julián. Muchas gracias, Lorenzo. Aquí analizaremos cómo va una de las contiendas electorales más importantes, sin duda, de los últimos años, en la que se definirá nada más y nada menos que al próximo presidente. Acompáñenos en Camino a los Pinos, porque todo México va camino a los pinos. Las fashion icons de Hollywood han sido reemplazadas por las mujeres de carne y hueso. So what we've done is we've kind of blended those two girls and with these great little kind of sweetheart dresses. Las torturas para lucir bellas han terminado. But Hollywood was determined to make Audrey wear prosthetic shoulders to shorten the length of her neck. Acompáñanos en un breve recorrido que muestra la moda como un estilo de vida. Historia de la moda. Miércoles 11:30 de la mañana y 5 de la tarde. Efecto TV. Periodismo independiente, con profesionalismo y honestidad. El Senado aprueba 2 importantes reformas. Ola de violencia en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. En el panorama internacional detienen a 6 exempleados de Robert Murdoch. Francisco Fortuño te lleva la información más importante de México y el mundo.
Efecto TV Noticias con Francisco Portuño. Lunes a viernes, 9 de la noche por Efecto TV. Carla Humphrey desde 2005 es consejera en el Instituto Electoral del Distrito Federal, en el que es presidenta de la Comisión de Organización y Geografía Electoral. Integra las comisiones de asociaciones políticas y la de normatividad y transparencia. A partir del 28 de febrero de 2011, es integrante del comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero para la elección de jefe de gobierno de 2012. Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y candidata a doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Fue asesora del Consejo General del Instituto Federal Electoral, colaborando de manera directa en la oficina del consejero electoral presidente de la Comisión de Organización Electoral y de la Comisión de Administración e Informática, enero 2004 al 10 de enero de 2006. De noviembre de 1997 a noviembre de 2001, fungió como asesora del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en la oficina del consejero electoral presidente de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas y de la Comisión de Asuntos Internacionales del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Carla Humphrey, consejera electoral del Distrito Federal. Muchas gracias, Carla, por estar con nosotros. Hola, gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Comencemos por una pregunta obligada. ¿Está listo el Instituto Electoral del Distrito Federal para recibir el voto de los capitalinos o qué te preocupa ahorita en este punto del proceso? Estamos listos, estamos trabajando, estamos cumpliendo todas las metas y todos los plazos que fija la norma. Estamos listos para ofrecer a la ciudadanía la instalación de todas las casillas, las 13.010 casillas que ya se aprobó instalar. Dependemos de los cortes del padrón que todavía nos tienen que dar y de la lista nominal de electores. Estamos ya previendo pues que vamos a imprimir más de 23 boletas para las elecciones. También que estamos ya capacitando a los ciudadanos, ya están tocando a cada una de las casas del Distrito Federal que fueron insaculados, los ciudadanos que integraron las mesas directivas de casilla. Estamos capacitando al triple de los ciudadanos que necesitamos, es decir, los 3 que necesitamos, a diferencia de la federal que necesitan 4 ciudadanos. A nivel local necesitamos 3, estamos capacitando los 3 propietarios, 3 suplentes y 3 adicionales por cualquier cosa que el día de la jornada alguno de ellos no pueda asistir. Estamos también ya en las labores, pues ayer registramos ya los 4 candidatos a jefe de gobierno, les otorgamos ya el registro, venció el plazo el jueves, recibimos el domingo y recibimos ya 2 solicitudes el propio domingo. Hoy inicia el plazo para recibir las solicitudes de jefe delegacional y de diputados por mayoría relativa. Del 15 al 20 el plazo de registro para los diputados plurinominales. Y las campañas, pues la campaña jefe de gobierno iniciará el 29 de abril, dura 60 días, y las campañas a diputados y jefes delegacionales duran 45 días e iniciarán el 14 de mayo. Yo te quiero preguntar, Carla, ahora que hablas, y qué bueno que lo mencionas, porque la gente no sabe cuándo empiezan las campañas, que empezaron las de presidente y que las de jefe de gobierno están todas desfasadas y es una bronca y una confusión para los ciudadanos. Pero lo que vemos es una basura en las calles impresionante. Yo veo a estos del PT que están inundando, digo a todos, pero especialmente a los del PT. El partido plastificado. El partido plastificado, yo no sé qué están haciendo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ellos tienen derecho a ensuciar las calles y todavía no empiezan campaña? Para empezar, habría que decir que la ley, el COFIPE y la ley del Distrito Federal, el Código Electoral del Distrito Federal no empatan en los tiempos. Mientras a nivel federal ya empezaron las campañas, empezaron el 30 de marzo, a nivel local no han empezado las campañas. Eso hace que el electorado y la ciudadanía del Distrito Federal esté constantemente con propaganda colocada, porque los plazos, incluso el que se llamó a nivel federal de intercampaña, pues los partidos en el Distrito Federal seguían en sus procesos internos de selección y es decir, tenían el
derecho de colocar propaganda, siempre con la leyenda de que eran procesos internos de selección. Sí, como de si uno candidatos. viera nada más, dijera, que como soy chilango, entonces nada más veo la publicidad porque soy chilango y no veo lo otro, ¿no? O al revés. Exacto. Muy complicado También la separarlo. campaña Presidenta de la República dura más, 90 días, que la de jefe de gobierno, 60, y por tanto en el Distrito Federal pues siempre tenemos propaganda colocada. Es importante señalar que el código determina los materiales con los que tiene que estar hecha esta propaganda y habla de materiales reciclados, de naturaleza biodegradable o reciclable. También habla que deben de cumplir con la ley de plásticos y que en caso de papel tiene que ser 70% reciclado. Establece también toda una serie de reglas respecto a dónde se debe colocar o dónde se puede y no se puede colocar, pero también nosotros como autoridad electoral, siempre a la vanguardia, hemos tratado de ir más allá. Hemos hecho ya un convenio con la CEDUBI, que está próximo a firmarse, con la finalidad de determinar para los partidos políticos los lugares de uso común a los que tendrán acceso para colocar su propaganda. Eso ya lo vimos en un acuerdo del Consejo General. Sin embargo, también queremos, junto con la CEDUBI, tener una ciudad más limpia, más armónica visualmente para los ciudadanos, y estamos en la búsqueda de otros espacios, cuáles sí, cuáles no, podrán ser utilizados por los partidos políticos, será materia Pero de finalmente no es culpa de ustedes, Carral, ¿no? Porque, digamos, la ley les permite a los partidos hacer cosas que a lo mejor nos agreden, ¿no? Porque aunque sea biodegradable, la contaminación visual ahí está. No, claro, hace daño y nos lastima, ¿no? Pero sí es una parte fundamental de la tarea del instituto, ¿no? Pero no, hacer los monitoreos. Recordemos que hacemos los monitoreos porque además tenemos muchas quejas en materia de actos anticipados de pre-campaña y de campaña ya ahora. Nosotros estamos sancionando, acordamos medidas cautelares para que los propios partidos sean los que retiren esta propaganda a los candidatos, pero sin lugar a dudas, lo más importante señalar es que no es atribución del órgano electoral retirar esta propaganda. Nosotros podemos sancionar a los partidos políticos, a los candidatos, por ejemplo, por no cumplir con el material que están hechos o por no cumplir los lugares en los que deben colocar esta propaganda. Árboles, monumentos históricos, artísticos, accidentes carreteros. ¿Semáforos? ¿Se pueden los semáforos? Se pueden equipamiento urbano siempre y cuando mamparas y demás, siempre y cuando no se dañe el equipamiento urbano. Se puede también en domicilios privados, que también he oído, siempre y cuando se tenga la anuencia por escrito del propietario. En los ballet parking también se puede, ¿no? Y tuvimos a la cara de Dolores Padierna, luego nos ponen a Dolores Padierna ahí en los parabús. Siempre es muy importante que no se debe afectar la circulación, la visibilidad, y no se debe atentar contra la integridad física de las personas. Son elementos importantes para determinar dónde se coloca una propaganda. Hemos, por ejemplo, visto que ha habido propagandas grandes en los puentes peatonales y justamente las pláticas con la CEDUBI nos han dicho que es peligroso para los peatones que no se vea qué pasa dentro del propio puente peatonal, y es por eso que ahora estamos también determinando medidas cautelares para que retiren esa propaganda de los propios puentes peatonales. Ahora hay una obligación para las delegaciones, ¿no? También en términos de retirar de esa propaganda al terminar las campañas electorales. Eso es no más para la campaña o pre-campañas también. En el Distrito Federal, bueno, este será mi tercer proceso electoral con el consejo en el que estamos, y la norma ha sido distinta en cada uno de los procesos. Entonces, en este caso, son las delegaciones y la autoridad administrativa del Distrito Federal la que tiene que retirar esta propaganda, no somos nosotros, y también tienen que cumplir con un trámite de llevarlo a centros de reciclaje, que si bien esta obligación ya estaba en el proceso de 2009, no había propiamente centros de reciclaje en el Distrito Federal, y por tanto algunos partidos buscaron soluciones para enviarlos a otros en otras entidades federativas, pero propiamente en el Distrito Federal no estaba aprobado el reglamento para que pudieran funcionar estos centros de reciclaje. Ahora es obligación de las delegaciones y pues de la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y también tienen que llevarlos a estos centros de reciclaje y enviarnos estos comprobantes de que lo han hecho. Vamos a un corte, seguimos con Carla Humphrey del Instituto Electoral del Distrito Federal. Mándanos un correo de voz al 52 30 30 34 o al 01804 efecto con K. Efecto TV. La BBC te muestra el mundo a través de los programas y series de punto de actualidad, producciones que documentan nuestra realidad, la manera en que evolucionamos, el lugar en que habitamos, nuestra economía y la historia moderna. Punto de actualidad, BBC por Efecto TV.
Para informarte en tiempo real en este noticiero, nos valemos de las plataformas tecnológicas de mayor uso en nuestra actualidad. Vamos al Twitter porque uno de los temas más comentados del día de hoy, demos una vuelta por los portales más importantes de México y del mundo. Periodismo independiente con un enfoque joven, dinámico y oportuno, que te pone en contexto de lo que pasa en todas las latitudes. En tiempo real. Lunes a viernes, 5:45 de la tarde por Efecto TV. Efecto TV. Seguimos con Carla Humphrey aquí en 3 en 30, consejera electoral del Distrito Federal. Carla, estamos frente a una primera experiencia en el Distrito Federal que se trata de recabar el voto de los chilangos que se encuentran en el extranjero. ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Cómo ha sido esta experiencia para el Instituto Electoral? A finales de 2010 se reforma la ley electoral y entre algunos de esos cambios es posibilitar el voto de los chilangos, como denominamos, que residen en el extranjero. A partir de ahí se creó un comité, cumpliendo con la norma en el mes de febrero, lo integramos. Tú eres presidente del comité, ¿no? Tres consejeros y presidimos de forma rotativa los tres, una fórmula un poco distinta, pero la verdad es que nos da buenos resultados. Forman parte también los partidos políticos de este comité. Y a partir de esa fecha empezamos primero un análisis de cuáles eran las modalidades que se utilizan en todo el mundo para votar desde el extranjero. Y después, cómo localizar o cómo saber cuántos son los chilangos que viven fuera. La realidad es que ese fue un trabajo muy arduo porque los chilangos, a diferencia de los que emigran de otros estados de la República, no tienden a hacer agrupaciones o asociaciones, por ejemplo, de poblanos o de michoacanos, etcétera. El chilango tiene otro perfil y es un ciudadano que se integra más a trabajar al sector servicios, al sector hotelero, al sector restaurantero, etcétera. Es por tanto que las ligas que crea son más enfocadas al trabajo que está desarrollando y no tanto a de dónde proviene. Los números fueron muy dispares respecto de cuántos chilangos viven en el extranjero, pero sin embargo desde un principio siempre hemos creído que el Instituto Electoral Federal es un órgano, un instituto de avanzada, apostamos siempre por la tecnología, por acercarnos a los ciudadanos y pensamos en ofrecer dos modalidades de votación, una la postal junto con el IFE para todos los ciudadanos que se registraran para votar por presidente de la República, lo hicieran también a la par y en un mismo trámite por jefe de gobierno y también la modalidad por internet, que es una modalidad muy llamativa, muy novedosa. Nueva, por primera vez, nueva en el país, es la primera vez que se utiliza internet para recabar los votos de los ciudadanos. Nos parece además que es una herramienta, una tecnología de la información y de la comunicación que acerca a los ciudadanos, que potencia sus derechos. Es la manera en las que los que viven fuera primero se comunican con sus seres queridos dentro del país, en el Distrito Federal, y además es la forma en que se informan habitualmente de las cosas que suceden en el país. Debo decir que hemos contado con el apoyo irrestricto del Instituto Federal Electoral, que a pesar de que la norma establece pues ya un chaleco, un candado de fuerza de cómo se tiene que hacer este proceso, para nosotros no existe tal candado. La ley dejó muy amplio el espectro y los métodos que nosotros podemos utilizar para recabar esta votación. Y el IFE, que siempre también ha propugnado por cambiar la forma en que se recaba el voto de los mexicanos en el extranjero, nos ha apoyado mucho, hemos ampliado los plazos, a nivel federal solamente se podía registrar hasta el 15 de enero. Perdón, te voy a interrumpir. Para el tema electrónico me llama mucho la atención cómo se haría el conteo, o cómo puedes hacer van a hacer un registro de los ciudadanos que están en el extranjero, cómo va a ser, porque sí puede, o sea, se puede prestar a interpretaciones con toda la historia que tenemos en nuestro México contemporáneo. Tranquilo, los mapaches no están allá, están acá. Sí, implementamos una fase de registro, con el IFE la abrimos en octubre, el IFE la tuvo que cerrar por ley el 15 de enero. Nosotros, el IFE nos dio un plazo extra hasta el 29 de febrero y nosotros todavía lo empleamos para el registro electrónico el 15 de marzo. Es decir, el ciudadano chilango que quisiera votar por jefe de gobierno tenía primero que registrarse, llevar a cabo este trámite. Cerramos con números muy buenos, como se señalaba ya aquí, cerramos con 10.800, 10.900 ciudadanos. Son datos que van cambiando un poco porque el IFE sigue
pues sobre todo son los encargados de revisar la situación registral de cada uno. Es decir, este listado, sin que supiéramos si sí y no, y si vive en el extranjero, etcétera, es un listado que obviamente está casado con el padrón electoral del Distrito Federal y el listado nominal. El ciudadano que se da de alta para votar desde el extranjero no podrá hacerlo en el Distrito Federal, y por tanto, bueno, es cierto que desde el extranjero solo podrás votar por jefe de gobierno, en el DF podrás votar por distintos cargos de elección popular, y bueno, es un listado que obviamente el IFE, que es la autoridad en el tema, tiene que avalar respecto de los datos contenidos en la propia credencial, y ahora ya estamos cerrando con 10.786 ciudadanos. El 60% optó votar por vía postal, el 40% por vía electrónica. Creemos que este porcentaje se pudo haber ampliado, 1, si hubiéramos tenido recursos a tiempo, 2, si hubiéramos tenido mayor plazo, y 3, si no hubiera pasado por una serie de obstáculos y vicisitudes que tuvo que pasar el voto por Internet. Si recuerdan, fue impugnado por 4 partidos políticos. El Tribunal Electoral del Distrito Federal revocó nuestro acuerdo por el cual dábamos esta posibilidad a los chilangos de votar por Internet, y fue hasta el 12 de enero de este año cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo avaló. Eso es de vanguardia, ¿no? Yo creo que para allá debe de ir todo el sistema, o sea, no solamente de extranjeros. Yo creo que en algún momento todo está tendiendo a que se incluyan las tecnologías. Bueno, lo de la urna electrónica, pues está desde hace años. En el 2009 la iban a sacar, no la pudieron sacar, ¿no? Tenemos una electrónica desde que nosotros llegamos en 2005, existe. 2006 la empezamos a probar, pero sin efectos vinculantes. En 2009 ya la utilizamos con efectos vinculantes en la elección, es decir, ya la gente votó en algunas casillas en urna electrónica, y así fue contado el voto. No tuvimos ninguna impugnación directamente relacionada con el uso de urna electrónica. Y para este año, bueno, se detonaron todos los procedimientos administrativos para tener un nuevo diseño de urna electrónica, por ejemplo, que fuera menos pesada, que tuviera una impresora un poco más grande, etcétera. Una serie de mejoras que vimos a lo largo de estos años en las que estuvimos probando la urna. El problema, Carla, creo yo, es que las leyes y todas las reglas se hacen partiendo desde la sospecha, ¿no? Entonces, cuando se parte desde la sospecha, entonces hay una necesidad de tratar de blindar todo, que genera muchos problemas, porque entonces no puedes abordar todos los supuestos, ¿no? Siempre te va a fallar uno, siempre va a haber un problema. Los mismos candidatos, desde que ya empezó la elección, les preguntas a algunos y te dicen, ¿vas a respetar? Bueno, todo depende de cómo se den las cosas. Y al final de cuentas yo creo que es muy malo para las instituciones. Claro, también creo que hay una razón de por medio de cómo se han hecho muchas cosas en el pasado. No, por supuesto. Oye, Carla, antes de que se nos acabe el tiempo, te quiero preguntar de la ley de participación ciudadana. Es importante que la gente sepa por qué. Porque los diputados mandaron a la guerra sin fusil al instituto a organizar unas elecciones vecinales, ¿no? Para elegir consejeros ciudadanos, casi de un día para otro, con una ley mal hecha, parchada, terrible, sin lana, que fomenta el clientelismo, que fomenta el corporativismo, y fue un fracaso la elección de consejos ciudadanos. ¿Cuál es el papel del instituto? Ya sé que no vamos a hablar mal de los diputados, tienes toda la razón, pero yo sí puedo hablar mal de ellos. ¿Qué se hizo mal y qué hay que corregir para el próximo año? Pues obviamente la obligación de la autoridad es cumplir la norma. Se aprobó una ley de participación, la cual pues ha sufrido varias reformas. 8 o 9. Estamos, en este año, por ejemplo, tiene que haber 3 elecciones que tienen que ver con participación ciudadana. Nosotros creemos que es muy importante construir ciudadanía y fomentar estos espacios en que los ciudadanos, no solamente mediante las elecciones constitucionales, puedan participar en su colonia, en su ciudad. Sí ha sido complicado porque se cambió el esquema. Antes se votaba en unidades territoriales, ahora la ley mandató que se hiciera por colonias. No existía ni por el IFE, ni por el INEGI, ni por nadie un catálogo de colonias. La primera tarea que tuvimos que hacer fue hacer este catálogo de colonias. Incluso había unidades habitacionales que tenían más habitantes que colonias, que muchas colonias. Tuvimos que hacer este catálogo, que fue un ejercicio muy rico, pero pues sí hubo que invertir tiempo y dinero. Es cierto, los recursos tampoco estuvieron a tiempo, la promoción. Creo que es una ley que, sí debo decirlo, no establece como responsable únicamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, sino también a la Asamblea, también al Gobierno del Distrito Federal, y me parece que ahí la responsabilidad se diluye. La difusión, por ejemplo, no era a cargo del Instituto Electoral del Distrito Federal, sino de la propia Asamblea y del Gobierno del Distrito Federal, y me parece que ahí, al no informarle al ciudadano las fechas, se cambió una vez la fecha a la primera elección, el año pasado se volvió a cambiar también la fecha de la elección. Me parece que esto no da certeza,
Pero bueno, creemos nosotros en el instituto que hay que apostar por estos mecanismos de participación ciudadana, de construir ciudadanía, y que mientras pues se sigan sosteniendo ejercicios de este estilo, pues la ciudadanía, el propio ciudadano estará más en contacto, sabrá qué hacer, sabrá qué votar, sabrá cuáles son los proyectos que puede votar en su colonia y los que entonces recibirán parte de este presupuesto participativo del que habla la propia Pero ley. pues que se hagan bien, ¿no? Porque si no, estos esfuerzos El tema de participativos los terminan matándole con el recursos, dedo. nada más rapidísimo. El tema de los recursos, ¿de quién depende? Porque lo mencionaste varias veces. Recursos siempre llegan tarde. ¿De quién Los depende? recursos, desde luego, nosotros hacemos un presupuesto, el cual tenemos que presentar a la propia asamblea, remitimos al jefe de gobierno, lo presenta a la asamblea es quien determina pues cuánto dinero otorga cada una de las instituciones. Hay una norma, dependiendo del porcentaje que se pida, lo aprueba el propio gobierno del Distrito Federal o la asamblea. Sin embargo, como han sido proyectos nuevos, el del voto chilango también, es decir, cuando nosotros mandamos nuestro presupuesto en octubre de 2009, no existía esta norma, esta reforma, y es por eso que, bueno, haciendo el programa de trabajo, el programa respecto del voto chilango, emitimos o enviamos a la propia jefatura un presupuesto, y pues del presupuesto que pedimos, la verdad es que llegó la tercera parte y por ahí como del mes de noviembre. Entonces, la verdad es que pues el asunto de difusión, los chilangos lo hemos hecho mucho por redes sociales, por Facebook, por Twitter, por mensajes de correo, y mucho apoyados también en lo que ya ha hecho el IFE, que lleva, bueno, no solo desde 2006, sino que lleva 2 años trabajando ya para lo que tiene que ver con el voto de los mexicanos en el extranjero para esta elección. Carla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos terminó el programa 3 en 30. Vamos, antes de despedirnos, finalmente a la recomendación cultural a cargo de José Manuel Aspiroz. Sí, pues muy buena la exposición de Porfirio Díaz a Vicente Fox, propaganda electoral en México durante el siglo XX. Documenta todas las campañas y la propaganda electoral de los principales contendientes y partidos que se han postulado a lo largo de los 100 años. Las 6 salas del Modo exhiben más de 2,000 objetos que van desde carteles, condones, mandiles, programas, manifiestos, fotografías y pendones, hasta botones, refrescos, calendarios, camisetas, gorras, banderas, pancartas, discos, en fin, muchos más productos con motivo de las campañas electorales. Vale la pena hacer un recorrido a este bonito museo en Colima 145, en la colonia Roma, y ya saben, está abierto de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Gracias, José Manuel. Gracias, Eduardo Murat. Buenas noches. Carla Humphrey, muchas gracias, mucho éxito con la elección. Gracias, buenas noches. Siga con nosotros por Efecto TV.